Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Oiga, en medio del debate nacional sobre esta nueva iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se está desarrollando, han surgido diversas voces que advierten sobre posibles riesgos a la autonomía regulatoria, a la libertad digital, la propia seguridad interinstitucional que se puede tener con este documento. Y para analizar este panorama desde la perspectiva de la propia economía digital y la libre competencia nos acompaña, y le quiero agradecer, Miguel Calderón Lelo de la Rea. Él es presidente de la Comisión de Economía Digital de la International Chamber of Commerce de México. Antes que otra cosa, Miguel, bienvenido, muy buenos días. Daniel, buenos días, muchas gracias y saludos a todo tu auditorio. Igualmente. Estimado Miguel, desde tu posición ahí en la Comisión de Economía Digital, ¿cómo observas el panorama que está planteando esta reforma en materia de telecomunicaciones que ha sido propuesta y que está siendo analizada en estos momentos? Pues mira, ayer tuvimos un conversatorio con el Senado de la República y hubo muchas coincidencias. Estuvieron varios organismos empresariales, no solamente la International Chamber of Commerce. Yo te diría que los temas que se discutieron giran alrededor de 5 ejes. Y si te parece, los vamos platicando. Uno es pues la propia constitución del organismo regulador de la Agencia de Transformación Digital. Pues las mejores prácticas lo que nos dicen es que en vez de que sea una dependencia que dependa de una sola persona y que tenga muchas facultades, pues lo que se discutió es, oye, debería de ser un órgano colegiado, debería de estar acotada su responsabilidad, las formas que tiene que hacer, un énfasis en que tendría que haber obligaciones de consultas públicas, que al día de hoy lo quitaron esto de la ley existente, que todos los intercambios de información estuvieran normados. Por ejemplo, hoy lo que se dice en la ley es de que las autoridades de seguridad y justicia pueden pedir información de datos personales sin una orden judicial. Eso se tiene que acotar. Obviamente el tema de las plataformas digitales que no se puedan bloquear. Eso creo que hay un consenso generalizado, incluso hubo un compromiso de que se va a quitar. También los temas de plataformas de distribución de contenidos, tiene una serie de restricciones que se tienen que revisar. También hubo comentarios en temas a la competencia. Como sabes tú, el IFETEL antes era el regulador tanto de competencia como de telecomunicaciones, y ahora se crea una nueva autoridad de competencia y no queda muy claro cómo está la distribución de funciones entre estas dos entidades. Entonces, un poco el primer bloque que hubo, la primera tema de noticias era cómo debería de funcionar la agencia y qué facultades debería de tener. Sin duda. Oye, estimado Miguel, como experto en este tema, ¿tú crees que existe, como han señalado algunas voces, este riesgo real de concentración de poder en la nueva Agencia de Transformación Digital? ¿Y qué efectos podría tener esto en el desarrollo, sobre todo, de una industria más competitiva? Sí, se discutió mucho el tema de certidumbre jurídica. Este sector necesita muchas inversiones. En algunos organismos, el BID, se dice de que vamos a necesitar inversiones de 30,000 a 50,000 millones de dólares en los siguientes años. Obviamente estas inversiones primordialmente vienen del sector privado y por lo tanto se tiene que crear un ambiente de certidumbre jurídica. También obviamente muchos de estos temas tienen temas constitucionales o temas del Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, el segundo tema que se discutió, que fue todo el tema de la neutralidad competitiva, es decir, que tiene que haber condiciones de competencia pareja para todos los participantes, sean públicos o privados. Pues esta iniciativa lo que trae es que está beneficiando de manera injustificada a todas las empresas que están financiadas por el Estado, en contra de aquellas empresas que están que son públicas, que son privadas, perdón. Por ejemplo, actualmente si tú quieres acceder al espectro para temas comerciales, pues vas a una subasta y el que gane, el que puje mayor, pues es el que se gana el espectro, y hay procedimientos transparentes y abiertos para acceder al espectro. Esta iniciativa lo que nos está diciendo es que no, que el gobierno va a poder asignar directa y discrecionalmente el espectro a entidades públicas sin costo, y que además los concesionarios públicos, los concesionarios que dependan del Estado, no estarán sujetos a ninguna de las obligaciones que marca la ley.
ellos se podrán ir por la libre. Y esto pues obviamente tiene violaciones tanto a la Constitución misma, ¿sí?, como a los diferentes tratados de libre comercio, principalmente el de Estados Unidos. Oye, Miguel, te preguntaría también por uno de los temas que más se han discutido y que por supuesto puso en el centro de la polémica esta reforma, que eran los posibles bloqueos de plataformas digitales, que bueno, ahora tenemos entendido por instrucción de la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, van a quitar ese polémico artículo que se prestaba a muchas malas interpretaciones, pero en el trasfondo, lo que has analizado, ¿hay algunos otros riesgos para la libertad digital que tenga esta reforma, además de lo que ya se había planteado y que además también puedan significar eventualmente pues riesgos también para la privacidad, como habían dado a conocer algunas organizaciones que han analizado este asunto? ¿Cómo lo viste? Sí hubo varios comentarios y hubo también organizaciones sociales de derechos de los usuarios y de derechos humanos. Estuvo Artículo 19 y estuvo R3D, y nosotros también obviamente mostramos eso. Creo que sí hay un consenso de que el artículo 109, que se refiere al bloqueo de plataformas digitales, se quite, pero sí se mencionaron otros dos riesgos, como te mencionaba. Hoy hay intercambios de información entre las autoridades y los operadores. Por ejemplo, una autoridad de justicia te puede pedir a un operador: oye, dame la geolocalización, dame la información, dame los datos personales de estos usuarios, ¿sí?, sobre todo con el nuevo padrón de usuarios que se va a crear. Así es. Dame estos datos, y la mejor práctica es que haya un juez de control, que haya una orden judicial que diga: oye, operador, sí le puedes dar, o plataforma, sí le puedes dar estos datos a esta autoridad. Hay un juez, normalmente hay un juez de control que opera las 8 horas del día, los 7 días de la semana, y estas obligaciones se quitan de la ley. Es decir, las autoridades pueden pedir la información sin ninguna orden judicial, y eso sería un gran riesgo. Y también para las plataformas digitales, además del bloqueo, pues hay una serie de restricciones en los temas de publicidad, tratando de hacerlo análogo a las plataformas de televisión de paga. ¿Sí? Pero muchas veces esta publicidad no la ponen las plataformas en México, sino ya viene de origen, y eso no podría ser posible quitarlo. Entonces hay algunas precisiones que hay que hacer. Pues, estimado Miguel, te agradezco muchísimo por estos minutos para RR Noticias, para que desde tu posición de experto nos expliques un poco más lo que han significado estos foros, las primeras charlas y diálogos que hay en torno a un tema tan fundamental como es esta ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y por supuesto pedirte si estás de acuerdo que sigamos en contacto permanente en este espacio para platicar de este y otros temas. Con muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Gracias. Igualmente, Miguel Calderón Lelo de la REA, presidente de la Comisión de Economía Digital, ahí en la International Chamber of Commerce México.